Bienvenidos, aquí comienza el reporte de la tarde, el programa que habitualmente Martín Pérez trae a esta hora a través de Sin Galera TV, a través de Facebook de Sin Galera y por supuesto a través de esta prueba que estamos haciendo en la app de Sin Galera Radio, que ya te podés descargar para ir probando junto con nosotros lo que va pasando en esta aventura que empieza también radiofónica una vez más para La Opinión y Sin Galera. Hoy es una jornada especial, es 3 de febrero. Vieron que comenzó la jornada con mucha lluvia, llovió todo el día, toda la noche, qué sé yo, y esta mañana tuvimos una mañana complicada con el tema de la lluvia, por momentos algunas calles anegadas, las de siempre, ¿no? Que al menos ya cuando dejó de llover comenzó a correr el agua, pero tuvimos una temperatura mínima de 19 grados por la mañana y una máxima de 30, es decir, que estamos en un periodo en el que esa amplitud térmica que la que disfrutamos en los primeros días de febrero, antes de ayer, antes de ayer, el domingo, el sábado, qué sé yo, que tuvimos un clima bastante más agradable, se terminó, porque ahora ya vamos a tener hoy de 19 y máxima de 30. Para mañana hay una mínima prevista de 20 y una máxima de 30. Y para el sábado vamos a tener un poquito menos de temperatura, pero siempre con una amplitud térmica que va desde ahí, desde los 18-20 a los 26-30 para lo que se prevé para este fin de semana en San Pedro. El asunto son las lluvias. Hay probabilidades de lluvias aisladas para la tardecita noche y eso preocupa porque bueno, hay actividades para desarrollar al aire libre que están muy atentos a lo que pueda pasar con el clima. Son las 17:32, nosotros venimos aquí a reemplazar a Martín Pérez en el reporte de la tarde para cumplir con las novedades de la jornada y por supuesto esto comienza con los títulos del día. Noticias Sin Galera. La alerta por cocaína envenenada llegó a San Pedro. Ramón Salazar le ofreció la Secretaría de Seguridad a Diego Solana, delegado de la Defensoría del Pueblo. Hay que ver qué pasa con eso, ¿eh? Detuvieron a Mangacho Campodónico por el robo a la familia Lorido. La autopsia del niño que murió en una pileta en Santa Lucía confirmó que fue un accidente. Cayo Andrani y la familia siguen reclamando la inocencia de los detenidos que recibieron la negación, le denegaron la excarcelación. Con 29 positivos y 600 activos baja la curva de contagios y desde el lunes el centro de hisopado funcionará nuevamente en consultorios amarillos. Testean mañana en la casa de ancianos a quienes dieron negativo en el operativo del martes. Reprogramaron para el lunes el operativo de vacunación en escuelas. Y hablando de escuelas, está confirmado, las clases comienzan el 2 de marzo en San Pedro y en la provincia de Buenos Aires. Hoy jueves comienzan las actividades en el Parrador Recreo y atención, les voy a contar cuáles son los shows de primer nivel que están previstos para este fin de semana. El reporte de la tarde. En Sin Galera Radio. 34 minutos pasaron de las 17 y estamos aquí en el reporte de la tarde. La novedad más relevante de esta jornada tiene que ver con con la detención de Mangacho Campodónico, este delincuente que estaba con arresto domiciliario por un caso de piratería del asfalto y que ahora ya fue trasladado en la jornada de hoy. Ahí vemos el momento en el que llegaba a la sede
de la SubDDI San Pedro Varadero, aquí arriba en el primer piso de la terminal de ómnibus. Mangacho fue detenido en La Tosquera, donde cumplía su arresto domiciliario. Está involucrado directamente en el caso Lorido, el asalto a la familia Lorido, aquel asalto del 4 de enero en el que fue detenido el bombero, ahora ex bombero Walter Alves, y otras 2 personas oriundas de Pilar, acusados de conformar una banda que, entienden los investigadores, tuvieron que ver con otros delitos perpetrados, y están investigando cuáles son las conexiones en ese sentido. Los elementos probatorios reunidos por la fiscala Viviana Ramos, sobre todo aquellos relacionados a el cruce de las pericias, los resultados de las pericias de las llamadas telefónicas y de los teléfonos secuestrados durante los allanamientos y durante el operativo en el que detuvieron cuando se tiroteó con la policía Alves y los otros 2 de Pilar, permitieron hoy llegar con la orden de detención a este allanamiento, y vemos el momento en el que lo retiraban de su casa en el barrio La Tosquera, digo bien, así donde, insisto, estaba ya detenido bajo el beneficio de arresto domiciliario, acusado de una causa de piratería del asfalto en la que está involucrado por formar parte de una banda junto a un policía del Comando de Prevención Rural que fue detenido junto con Mangacho después de una persecución en la que venían de intentar asaltar un camión en la Ruta 9, y la policía los persiguió por unos caminos rurales en Varadero, ¿sí? Es muy relevante la situación, lo que ocurrió hoy, porque, digamos, esto avanza en relación a la investigación, no solo del caso Lorido. Había preocupación por parte de la familia en ese sentido, porque habían detenido a Alves y faltaban el resto de los integrantes de la banda. Dijo el abogado que defiende a Mangacho Campodónico, que no tenía nada que ver. Bueno, finalmente algo la justicia logró reunir en su contra, porque hoy lo detuvieron con orden de allanamiento y detención emitida por el Juzgado de Garantías Interviniente a solicitud de la fiscala Viviana Ramos, que es quien lleva adelante la investigación. Con ella vamos a dialogar a esta hora. Doctora Ramos, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, una novedad importante la de esta tarde, que fue la detención de Mangacho Campodónico por el caso del asalto a la familia Lorido, en la que está detenido también el ex bombero Walter Alves. ¿Cómo llega la investigación a la orden de detención de Campodónico? Bueno, este fue un trabajo minucioso que se realizó, usted sabe muy bien, porque no he dado declaraciones durante este tiempo respecto a esta causa en particular y sobre la posible o presunta participación de Campodónico, que ahora tengo acreditada. Todos saben, porque esto ha sido un caso y es un hecho harto mediático, claro, que desde los inicios de la investigación se mencionaba fuera de la causa el nombre de Campodónico como partícipe necesario no solo de este hecho puntual, sino de una serie de hechos que se habían dado en forma muy concomitante, simultánea, seguida en la zona rural. Bueno, sabemos de cómo nos ha recibido este año en la jurisdicción de San Pedro con una serie de reclamos de la comunidad. Sí, claro. A mí lo que me interesa aclarar en este punto justamente es que lamentablemente lo que sí hay que entender es que el trabajo de la justicia requiere de tiempos, de coordinar y estudiar distintas vinculaciones, distintos hechos, y llevarle a un juez de garantías una presunta autoría con elementos concretos. No sirve claro, el clamor popular para establecer una detención. Había que reunir los elementos probatorios suficientes. Entiendo que esos elementos probatorios están. No es porque es, o es porque aparece una imagen, o es porque fue el que hizo aquello, sino que hay que demostrar por qué se dice que es, más aún cuando, insisto, es una persona, Campodónico, que tiene mucho ruido en distintos hechos, sí, y no sin razón. Debo decir que a partir de la participación que yo tuve junto con la primera reunión que se realizó de vecinos autoconvocados en el municipio, a instancias en ese momento que era el secretario de Seguridad, Roleri, se formuló la intendencia, no tengo ahora exactamente la fecha, pero fue muy posterior a
al hecho que, sí, el 11 de que enero me fue. tiene trabajando. Una semana después fue, claro. Claro. Yo venía, le soy sincera, con el éxito de una investigación que tenía que ver con que por lo pronto teníamos un robo calificado, que no solo era un robo calificado, sino que también era una tentativa de homicidio calificado a las fuerzas policiales porque los delincuentes en su fuga le disparan, Claro. es decir, una carátula pesadísima contra 3 personas, entre ellas Alves, otros 2 que son de Pilar, pero bueno, que yo para el día de mañana ya tengo todos los elementos reunidos, ya tengo trabajada el pedido de prisión preventiva respecto a ellos, porque estamos a cumplir justamente un mes. Ah, claro, para Esta Acosta y Barrio situación. Nuevo también va a pedir prisión preventiva. Exacto. Bien. Acosta y Barrio Nuevo son los que además tienen Alves y Acosta son los que tienen la mayor calificación porque son los que atentaron contra la vida del personal policial actuante. Son los que dispararon, Además del calificado, una tentativa de homicidio calificado. claro. Con lo cual, insisto, la investigación desde los inicios estuvo centrada en acreditar, por un lado, la autoría de los partícipes, de la cual hay un montón de elementos de prueba porque se secuestraron desde los chalecos antibalas, que en esta causa, le doy datos, los chalecos antibalas habían sido, están registrados pertenecientes a una gendarmería de Tigre. Fíjese usted de dónde viene. Había un arma secuestrada que estaba con pedido de secuestro de Lanús. Tenemos elementos que dan cuenta de que esto es estas personas son partícipes de quizás diferentes hechos delictivos, pero que se sirven de logística y de elementos, no solo de la jurisdicción de San Pedro, sino que han ido ampliando su rango de actuación. De hecho, prueba de ello es que justamente 2 de los detenidos en el marco de esta causa son de la jurisdicción de Pilar, uno de ellos con causas de menor y con el pedido de captura también por el Foro Penal Juvenil a raíz de tener antecedentes por robos contra la propiedad y también la utilización de armas de fuego. Estamos hablando, doctora Ramos, de lo que podríamos calificar de una banda organizada para cometer diversos ilícitos, ¿no? Exacto. Lo que sucede es lo siguiente, o sea, para que también se entienda, usted, porque ya maneja temas policiales, creo que sí lo comprende claramente, pero cada fiscal trabaja a partir del turno que recibe y con las causas que van recibiendo diariamente. Y con ese material yo no puedo acreditar que fulanito de tal cometió todos los hechos de toda la jurisdicción, sino que por más que lo sospeche, tengo que decir por qué. Y lo tengo que ubicar a fulanito haciendo tal o cual cosa, o haciendo un aporte específico en tal o cual hecho. Eso no es frotar una lámpara de Aladino y que sale la situación, sino que hay que mostrarlo. Insisto, a partir de la reunión que tuve, en la Intendencia, donde a partir de mencionarse tanto el nombre de Campodónico, nombre al cual el personal policial a mí nunca me había informado de la participación en el lugar. Usted sabe que el caso en particular tuvo esa característica, que es casi un caso que estaba siendo visto por un personal policial que es el oficial Lescano, que estando fuera de servicio circunstancialmente sospecha de la actitud de este auto que llegaba a ese lugar y ve la escena y da comunicación al hecho y ahí mismo... Fue un delito que atrapado en flagrancia, digamos, estaban ahí robando y se tirotearon. ¿Cuál era la primera duda que surgía? Porque después hay que ver lo que se va declarando en la causa. Si eran 4 o 5. En todas las declaraciones hablan de 4 personas, de las cuales se había prendido finalmente a 3, quedaba un supuesto o 2 supuestos prófugos, eso siempre, estuvo ahí medio la duda, pero pongamos que al menos 1 o 2 habían profugado de esta situación, donde uno de esos integrantes de la banda, que es Barrio Nuevo, es el que se entrega enseguida ante la presencia del personal policial, donde encontramos el auto en el que habían llegado, auto que también es un auto que tiene patente con pedido de secuestro de capital, chasis de otro lado, o sea, un auto de esas características. Ahora, doctora, los elementos probatorios reunidos en la causa que permitieron la detención tienen por acreditado que uno de esos, o sea, que el cuarto era Mangacho Campodónico. Hasta ahora, insisto, yo no tenía nada de eso con lo que había recibido desde el momento, por eso le estoy explicando. Yo tenía estos 3 sujetos que los logro aprender y me logro hacer de elementos probatorios para ellos.
los policías intervinientes, note usted que intervienen ante una situación en donde hay personas que se están fugando, hay disparos y demás. A mí no me identifican en ninguna de las declaraciones testimoniales que se les recibió a los 10 policías participantes la presencia de Campodónico en el lugar. Es decir, yo en la causa no lo tenía y estaba el ruido externo muy fuerte sobre esa presencia. Había algunas versiones también de índole policial de que podría haber participado, pero ninguno de los policías participantes lo vio o me declaró haber visto que uno de los prófugos era fulano de tal, y lo digo en particular porque este prófugo que ahora está detenido no es una persona no conocida, podría haber sido fácilmente identificable porque digamos que cualquier policía que hubiese visto a Mangacho Campodónico en acción en un asalto sabría que es Mangacho Campodónico, digamos. Exacto. Luego teníamos el otro inconveniente, que Mangacho Campodónico estaba bajo el cuidado de Patronato de Liberados, que es el organismo que tiene un control periódico sobre esta situación de arresto domiciliario, que está lo tiene el arresto domiciliario. Usted sabe también que es como es una detención nada más que en su casa, con lo cual está privado de salir. Entonces, estaba en condición de detenido, digamos. Exacto. Yo no tenía una posible ubicación. Incluso la víctima, que fue 2 veces al principio de la investigación interrogada por personal policial y luego bueno, también por la instructora de la causa, no había mencionado a otra persona con nombre y apellido. Y hablábamos de 4, pero no teníamos el dato. Se empezó a partir del análisis de las distintas causas, que insisto yo, no son todas causas mías, sino que tengo que empezar a compartir datos o a empezar a fijarme en el sistema qué datos me pueden vincular a tal o cual persona. Se obtuvo un teléfono celular de una familiar de Alves con número, y de ese número el personal de DDI, particularmente el capitán Dincau, me acerca a mí la información que a raíz de una causa que tenían desde octubre con otra fiscalía, habían estado haciendo una escucha que luego dejó de ser activa, es decir, que se empezó a escuchar y después se dejó, pero que en esas escuchas, desde octubre a diciembre del año pasado, aparecía Campodónico hablando con otro sujeto masculino, que por el enlace que hicimos, este otro sujeto masculino resultó ser Alves, por el teléfono que yo lo he obtenido a partir de mi investigación y a partir del aporte circunstancial que hace una familiar de Alves. ¿Me va siguiendo? Sí, es decir que digamos, las escuchas telefónicas ordenadas en el marco de otra causa permitieron establecer que Mangacho Campodónico y Alves hablaban por teléfono. Digamos, claro, lo que sucede es que no se sabía al momento de esas escuchas quién era con el que hablaba Campodónico. Claro. Se supo recién a partir de que se lo detuvo a Alves y que una familiar circunstancialmente aportó un teléfono que resulta ser el de Alves, y entonces yo hago un análisis de estas conversaciones que las tengo, digamos, desgrabadas y en forma de diálogo, después si quiere se lo voy a hacer llegar, porque es muy particular, y eso es lo que le mostré al juez de garantías, porque es una persona, Campodónico, que está en arresto domiciliario, entonces en donde invitaba a este otro sujeto, hasta ahora NN, a pescar, tenía conversaciones en horarios un poco raros para tener conversaciones con amistades, insisto, en esta condición de arresto domiciliario, pedía auxilio para tales o cuales que habían quedado varados en los cardales o que necesitaba que otro vaya a buscar otra cosa a tal otro lugar, de lo cual mi presunción y mi indicio es que estas conversaciones mantenidas con Alves, por el ser Alves, eran prestar logística o controlar distintos sucesos delictivos que ocurrían aún fuera de la jurisdicción de San Pedro. Es decir, claro, digo que lo que me dices es que... Lo enlazo con que yo también tenía en mi hecho partícipes de Pilar, por ejemplo. Claro, me dices que todas esas conversaciones telefónicas permitieron establecer que efectivamente, desde su condición de preso en su casa, digamos, bajo arresto domiciliario, Mangacho manejaba y formaba parte de la banda. Claro. Después contamos con que Campodónico es una persona que está justamente en arresto domiciliario por un hecho de extrema gravedad. Claro. Usted conoce, donde participó junto a 2 sujetos más, uno de ellos personal policial. Tal cual. Esto sí quiero que quede claro porque después la comunidad reclama y demás, pero uno tiene que ser muy precisa, muy seria y manejar información que
si bien no todos los policías son malos, hay muchos policías malos. Claro, Mangacho viene Y estaba preso por pirata del asfalto están al lado nuestro también. Claro, con un efectivo de la Policía Rural que está detenido, ¿no? Exacto, eso hay que decirlo, un efectivo de la Policía Rural que estuvo un año trabajando como efectivo de la Policía Rural, que muchos de los ciudadanos le han ido a pedir auxilio, claro. y era un partícipe que robaron a otro sujeto con armas de fuego en un delito del tipo de piratas del asfalto. Claro, donde están todavía detenidos. Habían tiroteado un camión, fue tremendo. Exacto. Le pregunto, doctora Ramos, respecto a las escuchas telefónicas, porque ahora que lo trae a colación, yo tuve la oportunidad de mirar un poco la causa que tramita en San Nicolás, por lo que aquí en San Pedro llamamos la banda de Salomón, pero que tiene raíces muy profundas en San Nicolás, que es un caso muy resonante en la ciudad vecina. Y en algunas de las escuchas, en algunos de los diálogos que pude ver de las escuchas, siempre me dio la sensación a mí, por conocer de alguna manera cómo se manejan ciertas investigaciones con ciertos personajes como Campodónico, que parecía que algo sonaba a Campodónico adentro de esa investigación también. ¿Usted logró inferir algo de eso? Mire, le soy absolutamente sincera, no he tenido tiempo material. A mí, o sea, lamentablemente, usted ahora me encuentra trabajando en un juicio que voy a tener en breve, que ha sido lo de un femicidio, recuerda usted, de Romero, Ramón Romero, María Esperanza Fernández. Bueno, ahora en 16 y 17 de febrero tengo el debate oral y tengo que estar trabajando por eso. Por eso muchas veces, lo digo esto no para llenarme de autoaplaudirme, pero a veces es muy ingrato el trabajo desde la Fiscalía y de todas las cosas a las que uno tiene que responder en diferentes tiempos, porque desde ya que uno tiene que dar respuesta a la comunidad, pero la comunidad debe entender que la respuesta no es simplemente inmediata. ¿Y qué hubiera pasado si yo pedí una detención de un campodónico porque sonaba en principio y metí una detención? No le encuentro nada en su domicilio que lo pueda relacionar con mi hecho, porque de hecho yo en mi hecho había recuperado prácticamente todas las cosas que se habían robado, menos el dinero. Claro. Y el dinero es fungible, no es atribuible de autoría. Puedo encontrar dinero, pero no por eso puedo decir que es el dinero de tal persona. En la casa de Campodónico, ¿secuestraron elementos en el allanamiento de hoy? Mire, justamente eso, por eso que le estaba más o menos haciendo una relación con todas las causas. Ante el ruido que venía generando la situación de Campodónico, obviamente yo tenía estos informes de DINCAU que me lo vinculaban, y la doctora, la titular de la Fiscalía 7 tenía además otras causas, muchas de ellas en trámite, también con alguna relación con esto, y justamente de algunas de esas causas de ella son de donde yo tomo esas escuchas, y entonces yo le comunico también a la doctora que tenga ella sus propios elementos de juicio, porque obviamente ella tiene sus víctimas, sus elementos a buscar y demás, y que en virtud de que yo tenía mis detenidos, lo quisiera hacer las relaciones. Ella, por eso hace ese allanamiento, donde hace mucho también se lo allanó a Campodónico, no lo allané yo, lo allanó ella buscando cosas en relación a algunos hechos de ella, donde pudo encontrar 2 elementos vinculados a una causa de ella. Claro, son herramientas robadas a la familia Solmi, al taller de la familia Solmi. Sí. Exacto. Pero sí se obtuvo secuestros llamativos porque tenían que ver con elementos que muy representativos de fuerzas de seguridad. Bueno, este es otro elemento con el que contamos, en el sentido de que se sabe que estas bandas en general, o muchos de estos hechos participaban con elementos de fuerzas de seguridad. De hecho, yo secuestré 2 chalecos de la policía, que son oficiales de la policía, o sea, son registrados en Ministerio de Seguridad con número de chaleco y demás, así que estos elementos en poder de una persona con arresto domiciliario, municiones en el poder de esa persona, hablo de Campodónico, sumado al reciente allanamiento que también yo hice de Alves, que si bien yo ya lo había detenido y ya tenía los elementos importantes en mi haber, pero quería ver qué más encontraba. Sí, en su casa que se secuestraron también ahí elementos. Encontré handys, por ejemplo, que uno intuye que son para tener comunicaciones telefónicas fuera de alcance, porque comunicaciones con handy a esta altura del partido no cualquiera la tiene. Entonces son elementos que uno fue aportando,
Y bueno, finalmente fue recién a partir del día que hice las ruedas de reconocimiento, recientemente también, en donde la víctima en la fiscalía pudo aportar el dato concreto de la participación de Campodónico, que no había dicho antes. Claro, o sea que pudieron Y a reconocerlo. raíz de Eso es eso, todo importantísimo. esto unido, así indiciariamente y subiendo escalón por escalón, me llevan, bueno, a mí primero a mí, que es la que tiene que estar convencida, porque además yo también tenía que decir qué había hecho Campodónico, Claro. si Campodónico había apoyado desde afuera o había estado en el lugar. Esos datos los obtuve, insisto, con todos estos elementos indiciarios, pero a partir de declaraciones concretas que lo ubican en el lugar como un partícipe. Claro, más digamos, el de reconocimiento esta de que estuvo en el lugar, digamos, es fundamental para cerrar todos los otros elementos probatorios que ya había Exacto. logrado construir. Exacto. Qué bien. Así que, digamos, bueno, además ahora, supongo que después de la indagatoria esto también va a cruzar información con el resto de las fiscalías para los hechos que tienen ellos, porque digamos, estas llamadas telefónicas entiendo que lo pueden involucrar no solo en este hecho y no solo a Campodónico y a Alves, sino a los otros también en una multiplicidad de delitos cometidos en la zona, ¿no? Sí, eso desde ya, insisto, nosotros acreditamos, cuando uno habla de una indagatoria, la indagatoria es que yo siento a la persona imputada frente a mí y le tengo que leer como si leyera un cuento, pero tengo que leer lo que él hizo y por qué lo hizo y por qué considero que lo hizo con la prueba que tengo, pero en detalle, es decir, que tal día, tal hora, junto con tal y cual persona realizó tal y tal cosa. Por eso tengo que tener prueba para decir que hizo tal o cual cosa. Insisto, yo la tengo respecto a mi causa, la tengo indiciariamente y la tengo con esta declaración. Ahora, generalmente estos hechos, lamentablemente, son cometidos siempre con personas que, bueno, encapuchadas, sin huella y demás. La modalidad delictiva puede llegar a ser relacionable con otros hechos. Claro. Podemos llegar a utilizar la apertura de celdas, eso también yo lo tengo en mi causa, establecer que el teléfono de Campodónico, de otros autores, se abre en determinadas zonas. O sea, es de difícil trabajo estas causas, por eso mi causa, que había generado tanta indignación, porque tras ella fue el caso también de Corti, se dio una seguilla tremenda. De hecho, yo obvio que comprendo, no me quejo del reclamo, pero fue una de las causas de donde pudimos extraer muchos datos que fueron fundamentales. Más allá de que se puedan esclarecer otros, y tenerlo con esta carátula y esta calificación, que yo entiendo es fundada, ahora va a venir la defensa a hacer su trabajo desde ya. Bueno, pero bueno, el doctor Bogado, que es el defensor particular de Campodónico, dijo aquí hace unas semanas que no podía creer que todos los hechos que se cometían en San Pedro se los endilgaran a Campodónico. Claro, algo de asidero con el doctor tenía, Bogado, porque no... Por eso le quise hacer toda esta introducción un poco larga, pero para establecer las diferencias. Uno reconoce la expectativa mediática de una noticia, reconoce la necesidad de la comunidad de tener respuestas instantáneas a los hechos. Pero lo que hay que decir para ser serios y trabajar seriamente es que no cualquier respuesta instantánea es una respuesta eficaz. Claro. Yo tranquilamente podría haber respondido a la comunidad y decir, bueno, sí, lo allano a Campodónico y voy a ver qué le encuentro. No le encontraba nada y el juzgado de garantías me iba a decir, listo, doctora, vaya a su casa y vuelva con algo más porque a mí no me mostró nada para yo involucrado a Campodónico. Entonces esta escalera me iba a costar subirla ya desde un subsuelo y yo, insisto, es más difícil, cuando hablo de la credibilidad de una fiscalía tiene que ver con que los pedidos que uno hace al juzgado de garantías los haga con fundamento y con prueba, porque tampoco es estar tirando una pelota a otra instancia judicial y que salga el reclamo a que entonces la culpa la tienen los jueces de garantías porque no dan detenciones. No, la prueba se construye y lamentablemente los recursos que tenemos ciertamente son muy finitos, muy escasos y, insisto, yo estoy muy satisfecha por el trabajo realizado en conjunto con la DDI, con la policía y demás, para poder construir este caso que ha sido esfuerzo de todos los actores policiales, pero también de los actores de fiscalía. Claro. Sé, doctora, que tiene un compromiso a esta hora, no le quiero quitar más tiempo, pero solo quiero preguntarle por el tema de la autopsia de hoy al niño que resultó ahogado en Santa Lucía. Entiendo que la autopsia confirmó que fue un accidente.
Exacto, sí, hicimos ya, bueno, la entrega del cuerpito, no encontramos ningún otro elemento fuera de la hipótesis inicial de la inmersión del chiquito y la hipoxia como consecuencia, como causal de muerte, y bueno, no había más que esto, una tragedia en el marco de un contexto de una familia que está sumida en el dolor y que, bueno, por respeto a esta situación tan tremenda, no voy a dar más detalles del contexto. Sí. Entiendo que aquí termina su participación de sí, la justicia, nosotros ¿no? tenemos que completar con la documental, pero todo lo que ha sido actuado en el momento ya ha dado indicios y acredita que no hay elementos que implique responsabilizar a alguna persona de esto, que sería lo que yo tengo que analizar, Claro. una responsabilidad penal eventual en el hecho de esta muerte tan trágica. Doctora Ramos, le agradezco muchísimo esta No, por comunicación favor. esta tarde. Disculpe el tiempo, pero No, por favor. no tengo. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. La fiscala Viviana Ramos, titular de la UFI número 11, a cargo de la investigación del robo a la familia Lorido, ese asalto del 4 de enero en el que un policía que estaba de civil observa un auto sospechoso, de ese auto baja los delincuentes a robar, llega la policía, se tirotean, la familia sufre el robo, se arma el tiroteo, escapan. 3 fueron detenidos en el marco de ese tiroteo, 1 o 2 acaso habían logrado escapar. Uno de ellos, de acuerdo a los elementos probatorios que logró construir y que logró reunir la fiscala Ramos hasta hoy para pedir y que el juzgado de garantías ordene la detención, era Mangacho Campodónico. Mangacho Campodónico, cómplice entonces del bombero, del ex bombero Alves, de esos hombres Acosta y Barrio Nuevo, oriundos de Pilar, parte de una banda que organizaba delitos y que en este caso está confirmada, está acreditada su participación con los elementos probatorios. Por eso el juzgado acredita y ordena la detención. Habrá que ver qué se desprende también de esta investigación para los otros hechos delictivos en los que esta banda podría estar relacionada. Dije yo que en la investigación que llevan adelante en San Nicolás respecto de lo que nosotros conocemos como la banda de Salomón, también hay elementos que permiten inferir que en alguno de los hechos podría haber participado Mangacho Campodónico. Eso es materia de investigación en San Nicolás. Seguramente cruzarán información porque Ramos tiene la causa que lo involucra a Salomón con un hecho de piratería del asfalto aquí en Ruta 191. Pero es muy importante porque además Mangacho estaba detenido bajo el beneficio del arresto domiciliario en su casa en el barrio La Tosquera, y desde allí las escuchas telefónicas revelaron que mantenía comunicaciones con Alves y con otras personas relacionadas en este código de tener que ir a buscar a los delincuentes a tal lugar o de ir a hacer tal o cual cosa. Muy importante la prueba, seguramente en el transcurso de la semana vamos a poder obtener, lo comprometió aquí al aire la fiscala Ramos, algunos extractos de las escuchas telefónicas, de los diálogos de Mangacho Campodónico con sus cómplices que permitieron hoy detenerlo. Al momento de la detención fue allí, como estamos viendo, en el barrio La Tosquera. El personal de la DDI fue a buscarlo, fue allanamiento y detención con orden de detención emitida por el juzgado interviniente. Desde allí lo llevaron a la guardia del hospital para la revisión médica correspondiente y lo trasladaron a la sede de la DDI en San Pedro para prepararlo para la indagatoria. Una vez que se produzca eso, desde allí, desde la DDI de San Pedro, que es las oficinas están ubicadas en el primer piso de la terminal de ómnibus, allí estuvimos. Mirá, ese es el momento en el que entra Mangacho Campodónico con la policía a la sede de la DDI. Desde ahí va a ser trasladado a la sede central de la DDI en San Nicolás, donde va a permanecer alojado a disposición de la justicia. Mucho detalle vamos a obtener seguramente en el transcurrir de los días respecto de esas escuchas telefónicas que nos van a permitir darle un contexto mayor a esta situación. Para Ramos el hecho está esclarecido, lo tiene a Alves detenido, lo tiene a Barrio Nuevo y Acosta detenido, ahora lo tiene a Mangacho. A los otros 3 le va a pedir la prisión preventiva mañana, así lo adelantó, porque se cumplen el tiempo, el plazo correspondiente para ello y considera que tiene los elementos probatorios
indicitorios suficientes para que permanezcan detenidos mientras se desarrolla el proceso que los va a llevar a juicio oral. Así, con este detalle finísimo y completo de esta causa, comenzó este reporte de la tarde de este jueves. Cinco minutos pasaron de las 6 de la tarde y yo los voy a saludar a Hugo Berrodón, a Alicia que dice buenas tardes esperando las noticias, a Carmen por supuesto, a Marta, a Mimi Vázquez, a Julio, que son siempre nuestros oyentes, a Adriana, otra de las fanáticas de Singalera y de la opinión, también a Saúl Galarza que dice buenas tardes, a Mariela Deto, Clara Bastida dice acá escuchando el reporte de la tarde, qué grande Clara, también saludo a Rubén, a Matilde, gente que se suma a este reporte de la tarde, a este repaso de las noticias más relevantes de la jornada. Me voy a meter en algunas cuestiones importantes que pasaron durante el día y que tienen que ver con este resumen de noticias de esta hora. En San Pedro está la alerta por cocaína envenenada. Ustedes que miran mucho las noticias y que están enterados de todo lo que pasa en el país, saben que una de las cuestiones en las que se debate la provincia de Buenos Aires tiene que ver con esta cuestión de la cocaína envenenada, cocaína que fue cortada, adulterada presuntamente con algunas cosas que no son habituales o que se les fue la mano. Hablan de fentanilo, que es una droga también muy utilizada sola, incluso hablan de estricnina, que es un veneno. Por supuesto, la alerta epidemiológica fue lanzada a toda la provincia de Buenos Aires, así que llegó a San Pedro. Esta mañana el secretario de Salud, Pablo Picchioni, explicó con precisión qué es lo que tienen que hacer. Hay un protocolo en todos los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires por si aparece algún caso. ¿Por qué? Porque puede aparecer, eso es lo que estamos hablando. Como la trazabilidad de la cocaína adulterada, de la cocaína envenenada, se desconoce, se sabe que está en el conurbano bonaerense, que es donde aparecieron les repaso, más de 200 consultas por intoxicaciones, 20 fallecidos, 20 pacientes en terapia intensiva con asistencia respiratoria y más de 80 internados en la zona de Hurlingham, San Martín, 3 de febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez, esto es en el Gran Buenos Aires. Pero, claro, lo advirtió el ministro de Salud, Kreplak, esta mañana cuando ofreció estos datos en una conferencia de prensa. Dijo, bueno, se desconoce, o sea, todavía puede estar circulando esta sustancia y se desconoce con precisión a dónde fue, o sea, dónde fue distribuida, si solo quedó en el conurbano, en esos municipios donde aparecieron las intoxicaciones, o está diseminada por quién sabe dónde, ¿no? Y el protocolo activado es para estar alerta, sabiendo que podrían presentarse casos, y sobre todo para esto, para que si alguien consumió cocaína en las últimas 24 horas y comenzó a tener algunos de estos síntomas que aparecieron ligados a esta situación, vaya al hospital y lo informe y diga con todas las letras: yo tomé cocaína y tengo estos síntomas, tomé cocaína y me pasa esto, o me pasa esto y tomé cocaína, porque el riesgo existe, no se sabe si está acá o no, pero el riesgo existe. Entonces, repaso algunos de los síntomas: dificultad respiratoria, depresión del sensorio, que explicó hoy Picchioni, es esta tendencia al sueño, pueden aparecer convulsiones, pueden aparecer excitación psicomotriz, hormigueo en los brazos, en las piernas, esto que se llama miosis, que es cuando la pupila se cierra y queda chiquitita, así lo dijo Picchioni, son algunos de los síntomas que pueden aparecer. Entonces, es muy relevante porque el consumo de cocaína está extendido en una porción de la población que abarca diversas franjas etarias. Entonces, hay gente en San Pedro que toma cocaína, está claro eso. Entonces, lo que se está pidiendo es que si aquellos usuarios, consumidores de cocaína, tienen algunos de estos síntomas, que tome la precaución de ir al hospital y de decir: che, yo tomé cocaína, o me fumé un nevado, o lo que sea, como sea que la consuman, porque de verdad, esto es riesgo de muerte, es mucho más peligroso que el consumo, que ya tiene sus particularidades, ¿no? Estamos hablando de que no es solo una cuestión de el abuso de la droga. Como bien decía Picchioni hoy, hay que distinguir entre el uso recreativo, el abuso, la adicción
pero lo que estamos hablando acá es que cualquiera que incluso crea tener controlada su adicción puede estar frente a un riesgo posible de intoxicación que ya tiene 20 muertos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y por supuesto esto nos trae una vez más el largo debate respecto de la necesidad de la política de reducción de daños, que es un tipo de estrategia de abordaje del tema de las drogas en la sociedad, y que tiene que ver con que sí, hay que reconocer que hay gente que es usuaria de drogas, y lo que hay que propender es que esa gente usuaria de drogas no abuse, no llegue a la adicción y no llegue a la muerte, ¿no? Entonces, digo, de alguna manera esto reinstala el tema, porque estamos diciéndole a consumidores de cocaína, che, ojo, porque esto es riesgoso, los puede llevar a la muerte. Esto que está pasando ahora, ya, que es una cocaína adulterada, envenenada, que produce una intoxicación que es fatal y que tiene a 20 personas muertas, a 20 personas en terapia intensiva, a 80 personas internadas y más de 200 consultas. Por eso les digo, quienes miren este programa, quienes conozcan a alguien que consuma cocaína, que si tiene alguno de estos síntomas que acabamos de enumerar, que están publicados en La Opinión también, vayan al hospital. Vayan al hospital, el hospital tiene el derecho, tiene la obligación de proteger el derecho de los pacientes, y en este caso estamos hablando de pacientes, de gente que puede tener un síntoma vinculado a una droga que está mala al punto de que le estamos llamando la cocaína envenenada, porque puede matar. Es muy relevante, así que les dejo este detalle para que podamos contribuir entre todos a esta situación, ¿no? La gente que toma cocaína, de verdad, si tienen algunos de estos síntomas, vayan al hospital. Vayan al hospital y digan, miren, yo soy usuario de cocaína, tomé cocaína o me la fumé con nevado o me la inyecté o lo que fuera, o me la puse como fuera que la consuman. Si tienen un síntoma, infórmenlo, porque esto es muy serio y es muy riesgoso, ¿sí? Así que les dejo eso como tip, que es un tema súper relevante de los que estamos teniendo en esta jornada. Y recién hablamos con la fiscal Ramos, hablamos de la reunión de seguridad que ella participó cuando Roleri todavía era secretario el 11 de enero. Semanas después Roleri renunció y el gobierno del intendente interino Ramón Salazar comenzó a buscar reemplazo para Roleri. Lo dejó Agüero a cargo y atención, recordemos que tuvimos a Sergio Pérez propuesto. ¿Recuerdan ustedes Sergio Pérez, el conocidísimo comisario retirado sanpedrino, que fue el de la seguridad de Maradona en el partido de Maradona cuando se retiró, que fue segundo jefe de la policía bonaerense, de toda la policía bonaerense? Bueno, él declinó el ofrecimiento y hoy revelamos en La Opinión que hay una nueva oferta, y esa persona propuesta es el abogado Diego Solana. Diego Solana, que es hoy el delegado de la Defensoría del Pueblo de San Pedro. Le ofrecieron la Secretaría de Seguridad. Habrá que ver si finalmente acepta. Tiene que analizar algunos aspectos vinculados a su cargo. Él tiene un cargo dentro de la Defensoría Oficial, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que conduce el ex diputado justicialista Guido Lorenzino, y que fue designado él, también es un cargo político, ¿no? Como defensor del pueblo en San Pedro, fue designado en 2017, es un hombre que viene de la militancia del Partido Justicialista, muy ligado siempre a la agrupación Todos por San Pedro que conduce Damián Mosquera, y está ahí, o sea, está viendo si acepta o no finalmente, pero la propuesta fue hecha, hubo reuniones entre Ramón Salazar y Diego Solana, así que estamos a la espera de saber si finalmente el abogado y docente Diego Solana será el nuevo secretario de Seguridad de San Pedro del gobierno del intendente interino Ramón Salazar, un gobierno que tiene 160 millones de pesos en el presupuesto de seguridad y que además cuenta con otros casi 30 millones de pesos del Fondo de Seguridad Ciudadana, que es ese fondo que se cobra en la sobretasa del 5% en San Pedro, ¿no? Así que son fondos propios
de la municipalidad para abordar la problemática de seguridad. Son casi 200 millones de pesos, el presupuesto que podría manejar si es que finalmente asume como secretario de Seguridad Diego Solana, hoy defensor del pueblo en San Pedro, propuesto por el intendente interino Ramón Salazar para asumir la Secretaría de Seguridad. Se lo ofrecieron, se lo propusieron, está en tránsito su aceptación. Veremos qué ocurre en las próximas horas, en los próximos días, si finalmente Solana accede a asumir este cargo. Por ahí quizás tengamos la suerte de comunicarnos con él en algún momento para saber sus planes o si finalmente va a aceptar, ¿no? Y hablando de seguridad, ustedes saben que ayer revelamos que el juzgado de garantías denegó la excarcelación que el defensor oficial Alejandro Ares había pedido para los 7 detenidos por el caso Andreani. Lo adelantábamos en el análisis que hacíamos respecto de lo que dice el expediente y de los pasos procesales judiciales habituales, que era muy probable que el juzgado de garantías en este momento denegara esa excarcelación y que dejara trabajar a la Fiscalía los 15 o 30 días que puede tener para analizar y reunir elementos probatorios para pedir la preventiva, y a la Defensoría para reunir elementos para revertir esa solicitud de prisión preventiva. Es decir, que los iba a dejar trabajar a los dos, pero con los acusados detenidos. Y eso es lo que pasó. Les denegaron la excarcelación a los 7. Tenemos 5 detenidos acá. Y 2 en Ramallo. En Ramallo están Roberto Roque Gutiérrez y está Lucas Medina, que son los dos que enviaron una carta, que hablamos con una de sus hermanas hace unos días aquí en el transcurso de esta semana, cuando nos mandaron la carta desde allí, desde la celda en la comisaría de Ramallo. Entiendo, por lo que nos dijeron los familiares, que están en una situación bastante delicada, digamos, de precaria de detención. Eso, es una situación precaria de detención en la comisaría primera de Ramallo, cuyos calabozos, que tiene muchos calabozos clausurados la comisaría primera, ¿no? Porque no reunían las condiciones necesarias para mantener detenidos detenida a la gente, a los presos, ¿no? Así que, digamos, también ellos están en esta situación. Las condiciones precarias de detención en las comisarías son habituales. En algunos casos esas condiciones precarias son un poquito mejor que en otras. Qué sé yo, acá en San Pedro podríamos decir que son precarias las condiciones de detención porque hay más detenidos de los que puede haber, pero más o menos la están llevando bastante bien respecto a las cuestiones de los colchones, del aseo, de la comida, del agua, qué sé yo, de las cosas básicas que necesita la gente que está detenida mientras esté en ese tránsito, porque en realidad la gente en la comisaría está en tránsito hasta que les otorguen un cupo en la unidad penal correspondiente del servicio penitenciario. El asunto es que el servicio penitenciario no da cupo. En San Nicolás hay más de 900 presos cuando tendría que haber 400 o 500, entonces, digamos, todo funciona así como con un grado de precariedad que complica la administración de justicia, ¿no? Eso también hay que decirlo. Lo cierto es que nosotros hoy se comunicaron con nosotros, por ejemplo, Roxana, que es la mamá de Leandro Molina y es además hermana de Amílcar Palacios, y también se había comunicado Joana, que es la pareja de Roberto Gutiérrez, Roque, que es uno de los detenidos en Ramallo, ¿no? Que porque también, por un lado, tienen esta preocupación respecto de lo que pasó, que es que el juzgado de garantías, como se esperaba, les denegó la excarcelación y los va a dejar todo este mes detenidos hasta tanto se reúnan los elementos para ver qué pasa con la causa, si siguen detenidos o si los liberan, depende del trabajo de Fiscalía y del trabajo de Defensoría en cada caso, pero también porque habían ido a verlo a Ramallo. Hablamos con la hermana de Lucas Medina y nos contó, bueno, cómo estaba su hermano así en Ramallo, y también Joana, que era la esposa de Roque Gutiérrez, de Roberto Roque Gutiérrez, también tenía algo para decir respecto de lo que había visto ella en Ramallo, porque pudo tener la oportunidad de
visitarlo allí en la celda de la comisaría primera, que es, si no me equivoco, de Ramallo Pueblo. Siempre me equivoco, siempre me confundo, nunca tengo bien claro cuál es la primera y la segunda en Ramallo, porque tenés una comisaría en Ramallo Pueblo y otra en Ramallo Villa, pero me parece que la primera es la de Ramallo Pueblo. Joana se había comunicado con nosotros, seguramente en algún momento podremos dialogar con ella si es que estaba disponible. Mientras tanto, yo me voy a pasar al planeta COVID porque tengo muchas novedades para contarles al respecto. Empiezo en el planeta COVID con los resultados de los hisopados, de los testeos que llegaron, de las muestras practicadas y que tienen análisis de laboratorio. Son 29 los nuevos casos positivos, 17 corresponden a análisis PCR, muestras que se tomaron en San Pedro, fueron enviadas al laboratorio Central Lab y volvieron con positivo. Fueron 17 positivos y 18 negativos en materia de PCR. Y en materia de test rápidos, hubo 12 positivos y 11 negativos. Esto nos da un total de 29 casos positivos en el último parte, 28 negativos. Cargaron 110 personas de alta y atención, esto significa que tenemos 601 casos activos en San Pedro. Bajamos a la mitad de lo que teníamos la semana pasada. Esto es, como bien dijo hoy el secretario de Salud, Pablo Picchioni, en Radio Cuarentena, estamos asistiendo a un amesetamiento de la curva de contagios. Digamos, la curva bajó y se está amesetando en ese lugar. Hace 2 o 3 días que venimos con 700, 600 activos. Ese es un punto importante a tener en cuenta. Y a partir de esta situación de la caída de la curva y del amesetamiento de los contagios, tomaron la decisión de que los hisopados ya no se practiquen en andar, sino que vuelva a estar todo unificado en lo que llamamos los consultorios amarillos, allí en Ituzaingó al 900, donde eran los consultorios de Osprera. En Ituzaingó entre Güemes y Balcarce, ahí está, entre Güemes y Balcarce al 900. Me metí en una porque iba a decir las calles y no me salían. Ahí el centro de testeos está allí, vuelve a partir del lunes ahí, ¿sí? El centro de testeos, porque ya no va a estar en andar. A partir de esta decisión que tomaron, hay que tener en cuenta cómo va a funcionar. Miren, allí Consultorios Amarillos vuelve a tener el centro de testeos y además tiene el centro de consultas para pacientes que ya fueron declarados contagiados, ¿sí? De lunes a viernes va a haber testeo e hisopado solamente de lunes a viernes, ¿sí? Sábado y domingo no hay hisopado, no hay testeo, solo de lunes a viernes, en este horario de 7:30 a 9:30 de la mañana. De lunes a viernes, de 7:30 a 9:30 de la mañana, ese es el horario de los testeos en consultorios amarillos. A partir de las 10 y hasta las 13 es el horario para las consultas de control y seguimiento para pacientes COVID, ¿sí? De 7:30 a 9:30, testeo, hisopado. De 10 a 13, consulta médica para pacientes contagiados de COVID para control y seguimiento. Y los sábados no va a haber testeo e hisopado, sino simplemente control y seguimiento entre las 9 y las 12. Entonces, repito, de lunes a viernes, de 7:30 a 9:30, hisopado. De 10 a 12, control y seguimiento de pacientes contagiados. Los sábados, solamente control y seguimiento de pacientes contagiados de 9 a 12. Los domingos está cerrado. ¿Está clarísimo? Está igual todo detallado en www.laopinionsemanario.com.ar por si tienen alguna duda. Mañana va a haber testeo en la casa de ancianos. El martes hubo un operativo para testear a los residentes y al personal de la casa de ancianos, después de que el domingo 2 internos fueran trasladados de la casa de ancianos al hospital por sus patologías y al hacerle el test detectaron que tenían coronavirus. Eso provocó el operativo del martes. El martes testearon a todo el mundo, hubo 25 positivos y 8 negativos entre residentes y personal. Este jueves, 48 horas después, vuelven a testear
a estos 8 que dieron negativos por las dudas, ¿sí? Hay que decir que de los 2 pacientes internados el domingo que provocaron este operativo, uno falleció. Fue informado ayer como fallecido, tenía 69 años y atención, no tenía ninguna vacuna contra el coronavirus porque así lo había decidido la familia. El otro paciente internado el domingo fue dado de alta en la jornada de hoy jueves y volvió a la casa de ancianos, ¿sí? Por otra parte les cuento que el operativo que estaba previsto para hoy, que le contábamos ayer, que se iba a desarrollar en las escuelas secundaria 12, que es la primaria 3, ahí en Balcarce y las provincias, y en la primaria 4, se pasó para el lunes, porque esta mañana llovía. A partir de esa situación de las inclemencias climáticas, decidieron reprogramar todo, así que va a ser en la escuela secundaria 12, que comparte con la primaria 3, el lunes de 9 a 12, y en la primaria 4, así en De Pietri al 750, de 14 a 17, todo esto el lunes, que es para calendario regular de la doble y la triple viral, y por supuesto para vacuna libre de coronavirus COVID-19, esto es para mayores de 3 años, primera dosis, segunda dosis también para mayores de 3 años que hayan pasado un mes desde la primera, y tercera dosis para los mayores de 50 años que hayan transcurrido 4 meses desde la última dosis, personal de salud, educación y seguridad. Eso es todo lo que tiene que ver con el planeta COVID. Y antes de irme les voy a repasar las actividades porque salió el sol y la cosa se pone linda para ir a Parador Recreo, porque este fin de semana al fin comunicaron quiénes vienen y como los conocemos les voy a contar quiénes son. Rock, chamamé y música infantil de primer nivel en el Parador Recreo este fin de semana, dice la opinión. ¿Por qué? Porque además de las clases de baile, el circuito de entrenamiento, los juegos, los talleres, las cosas que hay en el Parador Recreo y que no mucha gente va a disfrutar, pero estaría bueno que lo hagan, hay espectáculos, como siempre, de jueves a domingo, pero este fin de semana tiene la particularidad de que difundieron con tiempo quiénes son, y cuando vimos la grilla dijimos, che, pará, mirá, son estos que son re grosos y está buenísimo para contarle a la gente para que vaya a verlos. Por ejemplo, hoy a las 8 de la noche toca Hernán Crespo. ¿Quién es Hernán Crespo? Es un muchacho de Morón que toca el acordeón, es chamamecero. Y él hace una música, un chamamé que está en la línea la del Chango Spasiuk. Suele utilizar instrumentos de cámara como chelos, como violines para su música. Y una particularidad, Crespo es cineasta. O sea, es licenciado en imagen y sonido, en la carrera de la UBA. Y el tipo tiene una mirada, hace música de películas y música de teatro. Entonces tiene una mirada cinematográfica de la música, que es, sin dudas, ustedes si escucharon al Chango Spasiuk, pueden decir, che, una de las características que tiene el Chango Spasiuk es que es súper visual su música, ¿no? Respecto del ambiente rural y esas cosas. Bueno, esa es la onda de Hernán Crespo. Va a tocar hoy a las 8 de la noche. Es un tipo que tocó con todo el mundo, formó parte de la banda estable de Lorena Astudillo, la maestra de cantantes de folclore en la Argentina, de Willy González, el bajista él dice que toca el bajo legüero porque toca un bajo de 6 cuerdas y toca folclore, ¿no? Es un maestro de jazz que se volcó al folclore. Willy González también tocó con Carnota, grabó con Antonio Tarragó Rosas. Es un tipo reconocido en el ambiente y que está buenísimo para que no se lo pierdan. Mañana a las 8 tocan nuestros amigos de Constante Tensión, esta gente de Varadero que toca desde el año 97, así los vemos en pantalla, son Fabián Placenti, el Chonsi Daniel Díaz y Mariano Sánchez, una banda que es hiper reconocida en la zona porque tienen una trayectoria impresionante, hace 25 años que están tocando y porque además hicieron muy famoso en la zona un tributo a Papo con el que suelen recorrer escenarios que les ganó un montón de reconocimiento. Así que este Power Trio que viene presentando su último disco desde el año 2019, un disco que grabaron con el portugués Da Silva en los estudios Ion, esos estudios maravillosos, uno de los estudios más importantes de la Argentina, así que está buenísimo para que puedan ir a verlo así también. Eso es mañana, siempre y cuando el clima acompañe, advierto eso. El sábado
toca Monstruo. Monstruo es una banda platense, que es la banda de Kubilay Medina, que es el hijo de Alejandro Medina, el bajista de Manal, uno de los fundadores del rock nacional, pero que tiene una trayectoria propia, tiene un montón de discos que están buenísimos, búsquelo en Spotify, Monstruo, así, sin la N se llaman. Es una banda que a mí me encanta, está buenísimo, toca el sábado a las 8. Y por último, el domingo va a haber música para chicos, de esa que no suele encontrarse tan fácilmente, pero que está buenísima, que tiene un discurso súper anclado en el vínculo de padres y chicos y de la gente con el escenario. Entonces le habla a los padres y le habla a los chicos y los hace hablar entre sí y genera una comunión en una música que no es esa música infantil que vos le ponés a los pibes y decís por favor que se termine de una vez, sino que es esa música infantil que vos disfrutás tanto como les niñes. Así que está buenísimo. Se llama Hugo Figueras, es ese pelado que vemos ahí, el chabón es de La Pampa y estudió en la escuela de música más importante de la Argentina, que es la de la Universidad de La Plata. Estudió orquestación, o sea, el tipo es director de orquesta, ¿me entendés? Y da clases en la facultad y además da clases en jardines y compone música para chicos. Búsquenlo, se llama Hugo Figueras y vayan a verlo el domingo. Con esto, sí, señores, me retiro, les agradezco muchísimo haberme acompañado aquí en el reporte de la tarde para llevarles las noticias de la jornada en esta habitual transmisión que hace Martín Pérez a las 17:30 de lunes a viernes. Mañana va a estar Lili en Radio Cuarentena a partir de las 10 por la tarde. Vuelvo yo a hacer el reporte de la tarde porque Martín está de vacaciones. Les agradezco muchísimo una vez más. Les agradezco todos los saludos que mandan por Facebook. Toda la información que recogimos aquí está, por supuesto, en www.laopinionsemanario.com.ar. Gracias por acompañarme en este reporte de la tarde donde vinimos a hacer periodismo y rock and roll.